de la Asamblea Nacional Constituyente que reguló el, el amparo y el habeas corpus. Luego tenemos la emisión de la Constitución vigente, que es la de 1986, en donde se emite el decreto 186, que es la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que es la que está actualmente en vigencia. Eso es lo que expusimos en la oportunidad precedente. Ahora vamos a hablar de la regulación del amparo. Está contenido en 32, perdón, del amparo no, sino del habeas corpus, está contenida en 32 artículos y la reconoce la Constitución. Por eso les pido de momento que abramos nuestra Constitución a la altura del artículo 263. En tanto eso ocurre, les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Pues fíjense que yo acá les he hecho una referencia muy sucinta, realmente compilatoria de lo que dice la ley, pero vamos a ir leyendo y apuntando los artículos que regulan esta materia. Hace un minuto les pedí que trajeran a la vista el artículo 263 de la Constitución. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado, gracias. No, a ustedes. Gracias, gracias. Fíjense que en el título sexto, que habla de las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional, se incluye lo relativo a la exhibición personal. El artículo 263, que quiero que lo leamos, dice: derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los del artículo 82. Ya, licenciado, gracias. Gracias a ustedes, muy finos. Volvamos o leamos el artículo 82, que es textualmente el que acabamos de leer en la Constitución. La ley de amparo lo reproduce textualmente. Dice el artículo 82, por favor leamos lo que es el que acabamos de leer es el 263 de la Constitución. Dice: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley, tiene derecho a pedir que se le restituya, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición o detención, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Aquí en el temario les señalé, pero ustedes señálenlo en su ley, que el artículo 82 contiene 3 supuestos, 3 situaciones para promover la exhibición personal. ¿Cuándo se puede promover? Se puede promover cuando una persona se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual. Ese es el primer supuesto. Aquí aparece en el 1
1.2.1, pero ustedes márquenlo en su ley, pónganle 1. Ese es el primer supuesto. El segundo es cuando esté amenazado de la pérdida de ella. Y número 3, también hay que marcarlo con un número, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundado en ley. Entonces, se puede promover la exhibición personal en cualquiera de estas 3 situaciones. Yo se las detallo aquí en el 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3, pero yo creo más adecuado y conveniente que al margen de esta referencia, ustedes la marquen en su ley. Repito, está en el artículo 82. La primera situación es quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual. 1. 2. Amenazado de la pérdida de ello. O 3. Sufriere vejámenes aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley. ¿Cuál es la competencia de los tribunales para promover la exhibición personal? Yo en su oportunidad les trasladé el auto acordado 1-2013, cuando hablamos del amparo. Entonces, fíjense que la competencia que está determinada en el 1-2013, en el auto acordado, ¿verdad? Fíjense que es la misma, solo hay una variante, y es la que está señalada en el artículo 83, que yo les pido que lo leamos. Aquí les pregunto qué tribunales son competentes para tramitar la exhibición personal, y esa es la respuesta, ¿verdad? Dice el artículo 83, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Es decir, es lo mismo que está regulado en el 1-2013, solo con una salvedad, que es esta. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el tribunal de mayor rango que conoce la exhibición personal no es la Corte de Constitucionalidad, sino es la Corte Suprema de Justicia. Luego, todo lo regulado en este auto acordado tiene aplicación para el caso de la exhibición personal. Pero hay algunos detalles que es importante traer a cuenta. Aquí les planteo cómo se interpone la exhibición personal, pero antes de esto quiero que leamos el artículo 84. Por favor, dice, conocimiento o prevención. La competencia específica es sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará prevención las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. La competencia está regulada, repito, en el auto acordado 1-2013, el cual excluye a la Corte de Constitucionalidad y asigna la prelación, la prioridad a la Corte Suprema de Justicia. Pero, dadas las circunstancias, ¿verdad?, que puede una persona estar amenazada de muerte, puede estar recibiendo vejámenes, ¿verdad?, o puede sufrir amenazas, entonces se puede tramitar ante cualquier tribunal, quien generará una participación inmediata y una vez resueltos los asuntos emergentes, lo traslada al tribunal competente. Ahora veamos, por favor, vamos a leer los artículos 85, 86 y 87. Estos responden a una pregunta. ¿Quién puede pedirla? ¿Y cómo puede pedirla? ¿Quién puede pedirla y cómo puede pedirla? Vean el artículo 85. Ustedes harían bien en anotar ahí en su ley estas dos preguntas. ¿Quién puede pedirla y cómo puede pedirla? Fíjense, el artículo 85 dice, legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. La interposición
de la exhibición personal, dada la trascendencia y significación que tiene, porque tutela la vida y la libertad, ¿verdad? Puede ser tramitada de la manera más informal que ustedes puedan imaginarse. Ahorita mismo les cuento una anécdota. Fíjense que la Constitución de 1986 y las leyes constitucionales, dentro de las cuales está la que estamos examinando, ¿verdad?, al margen de las otras tres, ¿verdad?, la de orden público, la de la libre emisión del pensamiento y la ley electoral de partidos políticos, que tienen prelación sobre la jurisdicción ordinaria, fueron emitidas en una época en que probablemente muchos de ustedes no habían nacido. Fíjense que nosotros, los guatemaltecos, vivimos una guerra intestina, un conflicto armado se llamaba, pero era una guerra interna. Habían dos facciones. Entonces, con suma facilidad se atropellaba la libertad de las personas, las capturaban y en un momento dado no aparecían, ¿verdad? Fíjense que ustedes todavía no han tenido oportunidad de acudir a las instalaciones universitarias por las situaciones que ya conocemos, la pandemia. Después se le ocurrió a alguien tomar la facultad, ¿verdad?, y la universidad, y generó algún nivel de tropiezos para concretar algunos objetivos de tipo académico, ¿verdad?, independientemente de la perspectiva política que pueda tenerse. Entonces, fíjense que ahí en el edificio central, ¿verdad?, ustedes van a conocer el salón de actos que se llama Mario López Larrabe, en honor a uno de los grandes ciudadanos del país. Era profesor de Derecho Laboral, que lo mataron en una época de trogloditas como las muchas que hemos vivido en el país, ¿verdad?, independientemente de cualquier orientación política o ideológica. Él era un gran hombre, ¿verdad? Entonces, en esa época, como había un conflicto severo, entonces se capturaban muchas personas de nuestra comunidad, resultó sumamente afectada, ¿verdad? Entonces, muchas personas eran capturadas y se iba a promover la exhibición personal. Entonces, fíjense que por eso es que se concibe que puede ser planteada por escrito, por teléfono o verbalmente. Se dice que en algún momento dado, cuando capturaban a las personas, hasta escribían en una carterita. Ahora creo que ya no hay carteritas, ¿verdad? O tal vez sí. Entonces la tiraban y alguno la encontraba y entonces se tramitaba la exhibición personal. Porque, como les repito, esta figura surgió porque veníamos de un proceso sumamente complicado, en donde, reitero, insisto, enfatizo, había una guerra intestina y se afectaron muchos derechos ciudadanos. Entonces, por eso es que el planteamiento puede ser informal en absoluto, hasta el punto que existe un conocimiento de oficio, como el que regula el artículo 86, dice: todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o en simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. Incluso de oficio, ¿verdad? Cuando un tribunal tenía noticias del asunto, pues instaba oficiosamente, aunque nadie le hubiera pedido, la exhibición personal. Y al margen de eso, las autoridades de los reclusorios tenían la obligación de denunciar el hecho. Eso está regulado en el artículo 87. Véanlo. Denuncia obligatoria. El alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar donde una persona estuviera detenida, presa o privada de su libertad, que tuviere conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la exhibición personal, bajo pena, eso era lo menos, de 50 a 500 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás
sanciones legales. Es decir, los propios jefes de los reclusorios tenían que generar este mecanismo para preservar sus derechos fundamentales. Ahora veamos cuál es el trámite. Yo se los he señalado aquí, pero les he pedido, aquí está en el número 5, el trámite de la exhibición personal, pero creo yo que es mejor que lo vayamos leyendo en la ley. Fíjense que veamos el artículo 88, ahí empieza el trámite. El título del capítulo 4 es trámite. Dice, auto de exhibición. Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala, vean esto, y sin demora alguna, emitirá auto de exhibición, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiera y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. Es decir, se presenta el pedimento, el tribunal que corresponda dicta un auto en el que consigna que debe procederse de inmediato en nombre de la República de Guatemala a presentar a la persona y presentar los documentos que justifiquen o expliquen esa detención y rinde un informe sobre estos tres aspectos que están acá. A, quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancias del hecho. B, si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia y la orden que motivó la detención. En el artículo 89 se establece el plazo para la exhibición, el plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. Fíjense que debo comentarles una cosa. Se los traigo a cuenta porque, por ejemplo, mis nietos arguyen que, o conciben, claro, ya lo hemos platicado abundantemente con ellos, pero que siempre hubo celulares y que siempre hubo internet y que lo que consideran los niños y los adolescentes de esta época, ¿verdad? Entonces, en esa época no, ¿verdad? En esa época era pues algo verdaderamente impresionante, las líneas telefónicas, que por cierto era casi una posesión de lujo tener teléfono en la casa, ¿verdad? Entonces, precisamente por esa circunstancia se habla de que el plazo de 24 horas era de inmediato. Ahora no, ¿verdad? Porque ahora la comunicación a cualquier sector del globo terráqueo, ya no digamos a los departamentos, puede hacerse en minutos. Entonces la ley, creo yo, que en su momento tendrá que ser reformada, ¿verdad? Porque estos plazos son demasiado. Venturosamente, ahora los procesos de represión pues ya no se conciben y se aplican de la forma tan canibalesca como se hacía en esa época, en donde las personas desaparecían. Yo les hablaba del salón de Mario López Larrabe, porque ahí están varias personas de la época que se perdieron y nunca volvieron a aparecer, ¿verdad? Personas que a veces no tenían ninguna participación, ¿verdad? Y desaparecían. Entonces, fíjense que ocurría cuando se emitió la ley que pues el juez ante el cual se planteaba la exhibición personal estaba lejos del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, estaba en Guatemala, aquí se planteaba la exhibición y se suponía que la persona estaba recluida en un lugar lejano, como por ejemplo el Petén. Entonces se nombraba un ejecutor, que eso es lo que está regulado en el artículo 90, que les pido por favor que lo vean. Dice instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato. Es decir, el proceso es
el que acabamos de ver en el artículo 88, emitirá el auto y completará a la autoridad que corresponda que lo exhiba. Pero si está lejos, en aquella época el cepito era muy difícil porque lógicamente no había celulares y era una cosa verdaderamente limitativa, ¿verdad? Entonces se nombraba, generalmente era por teléfono, a un juez ejecutor, como lo dice aquí. Y si el ofendido residiera fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. Entonces, la actividad del juez ejecutor está regulada en el artículo 91, ¿verdad? Dice, artículo 91, auxiliares del tribunal. Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde resida el tribunal que conoce la exhibición, en defecto del juez ejecutor podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cualquier otra autoridad o persona. Generalmente era otro juez, pero si no, fíjense que había amplitud para designar a otra persona. Y en estos casos, dice el segundo párrafo, a eso me quería referir, en estos casos se hará llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallare el agraviado. Le notificará el auto del tribunal, le exigirá que lo exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar en su caso las restricciones o vejaciones a que estuviere sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida del resultado de su comisión. Emitirá un informe, ¿verdad? El informe es el que está regulado en el artículo 99. Pasémonos al artículo 99, por favor. Ya lo tenemos a la vista. Sí, sí. Muy bien. El artículo 99 dice, acta y resolución de la exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Ese es el informe, ¿verdad? Fíjense que hasta ahí concluye el proceso, porque el proceso es celérico. Aquí les señalé yo los artículos fundamentales. Se plantea la exhibición, se dicta el auto, se ordena que se exhiba, y esta exhibición tiene que ocurrir en un lapso que en aquel entonces era celérico, ¿verdad? Hablar de 24 horas. Y si la persona estaba fuera del ámbito de competencia del tribunal, se nombraba un ejecutor que podía ser un juez o cualquier otra autoridad que comparecía a donde supuestamente se encontraba la persona que estaba detenida ilegalmente o que estaba siendo sujeto de gravámenes o que estaba siendo amenazada, y compelía a la autoridad que la tenía a que actuara de conformidad con la ley, y luego emitía un informe que es el que les estoy trayendo a cuenta. Fíjense que las disposiciones eran relativamente severas, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 92 se habla de la desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiera cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso, si procediere conforme a la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado. Fíjense que esta ley es muy importante. La misma ya nos parece un poco obsoleta porque las circunstancias han cambiado mucho. Pues ya vuelvo a repetir, pues, al conjuro de la evolución, la tecnología ha evolucionado, y ahora, pues en vez de esperar ese lapso tan prolongado en el cual podrían haber ocurrido tantas situaciones, eso puede hacerse de inmediato, ¿verdad? Porque por la vía que corresponda, de manera celérica, la autoridad puede comunicarse en el caso del juez ejecutor, o
constituir estas situaciones o generar estas situaciones de manera inmediata, entendiendo la inmediatez ya en cuestión de minutos, no de horas. Yo, en lo personal, creo que este fue un gran logro con el advenimiento de la democracia, ¿verdad? Que fue en el 86. Porque, repito, y ustedes podrán indagarlo con suma facilidad, nosotros vivíamos un ambiente siniestro, terrible, en donde la vulneración de todos los derechos era pan diario, y entonces había capturas y desapariciones. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ya se los comenté, creo yo, en alguna oportunidad, si no lo hago ahora, porque nosotros tenemos un horario que se llama vertical, que aproximadamente es de hora y media, que los profesores que tengan la posibilidad pueden disertar, enunciar y exponer durante hora y media. ¿Y por qué existe la posibilidad de que en un día se reciban solo dos asignaturas? Fíjense que hubo una época terrible, que todos pensamos que era el fin de nuestra gloriosa y tricentenaria universidad, porque era terrible, ¿verdad? Desaparecían profesores, desaparecían alumnos. Un grupo de personas comprometieron a la universidad de una manera terrible, ¿verdad? Entonces la gente desaparecía, porque al principio yo todavía trabajé dentro de ese régimen que diariamente se recibían las 5 clases. El periodo de clases era de 45 minutos, pero ya era sumamente peligroso ir a la universidad. Nadie quería, ¿verdad? Hubo una ausencia de alumnos y de profesores, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchas personas permanecimos en la universidad pese a esa circunstancia, y gracias a Dios, como ocurre hasta en las peores pesadillas, ¿verdad? Todo fue pasando, ¿verdad? No es que en nuestro país todo está resuelto, pero esa época de trogloditas y de derramamiento de sangre y de muerte y desapariciones, pues ya no se concreta como ocurría en esa espantosa época, ¿verdad? Fíjense que la ley, creo yo, que debe adecuarse, como toda la ley, ¿verdad? Como todas las leyes, a las circunstancias actuales, en las cuales pues el proceso de represión y de vulneración de los derechos ya está encaminada por otra perspectiva, ¿verdad? Pero en esa lejana época ocurrieron sucesos verdaderamente siniestros, pues, ¿verdad? Ustedes léanlo, y seguro muchos de ustedes lo conocen, la quema de la Embajada de España, donde se murieron muchas personas, ¿verdad? Incluso, bueno, personas que formaban parte del gobierno, ahí se quemaron, ¿verdad? Porque un grupo de campesinos la tomó, y las fuerzas policíacas las fueron a desalojar, ¿verdad? Y quemaron a todos los que estaban adentro. Entonces así era la situación en ese entonces, y a eso obedece que se haya generado este tipo de legislación, que, repito, ya en algunos aspectos luce verdaderamente fuera de época, pero que en su momento cumplió un objetivo fundamental, ¿verdad? Fíjense que lógicamente yo les pido y les recomiendo que que lean los artículos correspondientes, que, como les repito, son 32, está comprendido del artículo 82 al artículo 113, pero yo les estoy presentando, para facilitar el proceso de estudio, este cuadrito, miren, lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Aquí se los compendio de una manera sintética, porque creo que esto posibilita de mejor manera la percepción del asunto. En el cuadrito amarillo de la izquierda, junto a la justicia, aparece lo relativo a la competencia, y ahí les señalo lo que ya les dije, ¿verdad? Los artículos que
regulan ese aspecto y cómo es que en un momento dado hay una legitimación de oficio y quienes pueden promoverla. Y aquí está lo relativo a la denuncia, que está regulado en el artículo 88 y que puede ser escrita o verbal, así como les comenté. Y luego nos vamos al cuadro grande de en medio, donde se dicta el auto de exhibición, donde se ordena que en 24 horas exhiban a la persona que está ilegalmente presa, que está sufriendo vejámenes o que está amenazada. Y si está fuera del ámbito de la competencia del tribunal ante el cual se promovió la exhibición, se nombra un juez ejecutor que está en el círculo verde y se emite la resolución. Entonces, esto así creo yo que va a facilitar el estudio de comprensión, pero yo les pido también que leamos los artículos estos, el artículo 32, del 32 al 113, que regulan esta importante, muy importante figura. Fíjense que yo voy a concluir la exposición, no les voy a hacer ninguna pregunta, porque como les comento, en un ratito, en cuántos, 12 minutos creo, estamos ya en el examen de recuperación de derecho constitucional, ¿verdad? Que, bueno, yo no sé ni por qué lo perdieron conmigo, algunos no son muchos, ¿verdad? Pero pues espero que en esta oportunidad lo superen, porque yo creo que ellos no fueron alumnos míos y que ahora se están sometiendo a la prueba, porque la verdad es que las personas que estuvieron en la sección que yo impartí, un alto porcentaje lo había aprobado, pero unos no pudieron hacer el examen final porque tenían pendientes algún curso del pensum introductorio. Así es que yo les deseo que descansen, por favor, y el día miércoles vamos a ver el habeas data, que es otra figura también muy discutida por su inclusión dentro de las garantías constitucionales, pero que es muy importante, ¿verdad? Así es que les deseo que tengan muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Que descansen, por favor. Buenas noches. Adiós. A todos.